A las 7:23 de la mañana del 14 de diciembre de 1944. El soldado de primera clase Eddie Brennan presionó su cuerpo contra el barro congelado bajo un roble caído en el bosque de Erkun, en Bélgica. El fuego de una ametralladora alemana destrozaba las ramas a 6 pies por encima de su cabeza. Su pelotón estaba inmovilizado, desangrándose en la nieve. En las siguientes 4 horas, Brennan violaría todas las reglas del manual de francotiradores del ejército de los Estados Unidos y mataría a 18 soldados de la Wehrmacht desde una posición tan poco ortodoxa que la doctrina militar la prohibía explícitamente. Su consejo de guerra comenzaría 63 días después. El bosque de Erken era donde la infantería estadounidense iba a morir. Entre septiembre y diciembre de 1944, la densa arboleda a lo largo de la frontera germano-belga consumió divisiones enteras. Los árboles explotaban en astillas por la artillería. La visibilidad se reducía a 30 yardas. Los búnkeres alemanes, invisibles hasta que estabas muerto, controlaban cada aproximación. La 28ª División de Infantería perdió 6,84 hombres en 3 semanas. Al bosque no le importaban las tácticas ni el entrenamiento. Simplemente mataba. Eddie Brennan creció en el sur de Filadelfia, a 3 manzanas del astillero naval. Su padre trabajaba en los muelles, cargando barcos de carga con destino a Europa. Eddie pasó su infancia en las estrechas calles entre casas adosadas, aprendiendo a pelear en callejones, donde echarse atrás significaba que te partieran la cara. Dejó la escuela a los 16 para trabajar en Oak Island, remachando cascos de barcos Liberty durante 12 horas al día. El trabajo era brutal, pero le enseñó paciencia. Esperar a que la remachadora se calentara. Esperar a que el capataz mirara a otro lado. Esperar el momento adecuado para actuar. Antes de la guerra, Eddie cazaba ciervos en los Pine Barrens cada noviembre. No por deporte, sino por carne. Su familia la necesitaba. Aprendió a moverse entre la maleza sin hacer ruido. A esperar inmóvil durante horas, a realizar disparos que otros cazadores no se atreverían a intentar. Su tío le enseñó a leer el terreno, a pensar como la presa, a entender que el ciervo no te tenía miedo a ti. Tenía miedo de lo que representabas, movimiento, ruido, el olor de cigarrillos y whisky barato. Eddie fue reclutado en marzo de 1943. Fort Benning lo convirtió en fusilero. Se calificó como experto con el M1 Gran, pero el ejército no lo hizo francotirador. Tenían suficientes francotiradores. Necesitaban cuerpos para la línea. Así que Eddie fue a Europa como reemplazo asignado a la Compañía B, 110º Regimiento de Infantería, 28ª División. Llegó en octubre de 1944, justo a tiempo para el Erkin. El bosque mataba a los hombres de maneras que Eddie nunca había imaginado. Las explosiones de artillería en las copas de los árboles enviaban astillas de madera hacia abajo como jabalinas, destrozando a los soldados que creían estar a salvo en los pozos de zorro. Los francotiradores alemanes disparaban desde posiciones tan bien camufladas que los pelotones caminaban a menos de 10 pies sin verlos. La doctrina oficial para los francotiradores estadounidenses era clara. Posiciones elevadas, máxima visibilidad, campos de tiro despejados, buscar terreno alto, usar los árboles como puntos de observación, mantener línea de visión. Eddie vio morir a hombres siguiendo esa doctrina. El 8 de noviembre, el soldado Vincent Hayes trepó a un pino para establecer un puesto de observación. Un francotirador alemán le metió una bala en el pecho a las 9:47 de la mañana. Hayes cayó 20 pies y murió en la nieve. La sangre formando un charco a su alrededor mientras el pelotón buscaba cobertura desesperadamente. El alemán nunca fue encontrado. El 19 de noviembre, el cabo Samuel Briggs se estableció en una cresta con vista a un cruce de caminos. Tenía visibilidad perfecta durante 400 yardas. Un contrafrancotirador alemán detectó su posición en 90 minutos y pidió fuego de mortero. Briggs recibió metralla en la garganta.
Se ahogó en su propia sangre antes de que el sanitario llegara hasta él. El 27 de noviembre, el sargento Thomas Orr utilizó una granja destruida como nido de francotirador. Segundo piso, ventana occidental, posicionamiento de manual. Mató a 3 alemanes antes de que un equipo de Panzerfaust pulverizara el edificio. Encontraron el rifle de Orr entre los escombros. Nunca encontraron suficiente de Orr como para enterrarlo. Eddie conocía a Hayes. Habían compartido un pozo de zorro durante un bombardeo de artillería a principios de noviembre, apretados juntos en barro congelado mientras el mundo explotaba a su alrededor. Hayes era de Indiana. Hablaba demasiado de su prometida en casa. Eddie no hablaba mucho, pero escuchaba. Cuando Hayes murió, Eddie sintió que algo se desplazaba dentro de él, no dolor. Eso había aprendido a enterrarlo, algo más frío, cálculo. El problema no eran los hombres. Era la doctrina. El entrenamiento de francotiradores estadounidenses enfatizaba lo que los instructores llamaban posicionamiento dominante. Terreno alto, líneas de visión despejadas, alcance máximo. La teoría tenía sentido en un campo de tiro. En el Erkin, era suicidio. Los francotiradores alemanes llevaban combatiendo en bosques desde 1941. Desde los bosques de abedules fuera de Leningrado hasta los pinares de Polonia. Habían aprendido lo que los estadounidenses no. En arboledas densas, la elevación te hace visible. La altura te convierte en un objetivo. Eddie entendió esto de forma instintiva. Había cazado ciervos durante 8 años, y los ciervos no miran hacia arriba. Miran a lo ancho. Amenazas horizontales. Movimiento a la altura de los ojos. Un hombre en un árbol quedaba recortado contra el cielo, incluso entre las ramas. Un hombre en el suelo era solo otra sombra. Pero el manual era explícito. Manual de Campo 2310, Entrenamiento y Empleo del Francotirador, publicado en 1943. El francotirador debe buscar posiciones elevadas que proporcionen observación sobre el área máxima del campo de batalla. El ejército no entrenaba francotiradores para combatir desde el nivel del suelo. Los entrenaba para trepar. El 2 de diciembre, Eddie vio morir a otro francotirador. El sargento mayor William Peterson, 5 años mayor que Eddie, un cazador de Montana que debería haberlo sabido mejor. Peterson se posicionó a 20 pies de altura en un roble, intentando detectar movimiento alemán cerca de un cruce de caminos disputado. Eddie estaba a 50 yardas, en posición prona detrás de un tronco caído, observando a Peterson trabajar. La bala alemana alcanzó a Peterson en el ojo izquierdo. No hizo ningún sonido, simplemente soltó su rifle y cayó, golpeando 3 ramas en el descenso. El Springfield repiqueteó contra la madera, un sonido como de vidrio rompiéndose. El cuerpo de Peterson cayó en un montón, una pierna doblada en un ángulo imposible. El francotirador alemán nunca disparó una segunda vez. No lo necesitaba. Eddie permaneció inmóvil durante 3 horas observando la línea de árboles. Nunca vio al alemán, nunca oyó movimiento. El tirador había disparado desde el nivel del suelo, desde algún lugar del sotobosque a 200 yardas de distancia. Camuflaje perfecto, visibilidad cero. Eddie se dio cuenta de que el alemán no se estaba escondiendo en el bosque. El alemán era parte del bosque. Esa noche, Eddie no pudo dormir. Yacía en su pozo de zorro, mirando la silueta negra de las ramas contra el cielo, pensando en los ciervos. Los ciervos se encamaban en matorrales bajos, bajo árboles caídos, en depresiones naturales donde el suelo los ocultaba. No trepaban para estar a salvo. Se hundían en ello. Los depredadores buscaban movimiento a la altura de los ojos y por encima. No miraban hacia abajo. ¿Y si un hombre pudiera hacer lo mismo? Eddie se acercó al capitán Whitmore a la mañana siguiente. Whitmore tenía 31 años, un ex profesor de secundaria de Ohio al que le habían dado el mando de una compañía después de que el CEO anterior recibiera fuego de ametralladora en la cara.
Whitmore intentaba mantener vivos a 200 hombres en un bosque diseñado para matarlos. No tenía tiempo para teorías. Señor, dijo Eddie, los francotiradores están muriendo porque están demasiado altos. Whitmore lo miró. Las posiciones elevadas proporcionan visibilidad, Brennan. Esa es la doctrina. La doctrina es incorrecta para este terreno, dijo Eddie. Los alemanes están disparando desde el suelo del bosque. Nosotros trepamos a los árboles y morimos. ¿Quiere enfrentarse a los objetivos desde el nivel del suelo? No tendrá visibilidad. Tendré ocultamiento. Eso importa más. Whitmore negó con la cabeza. El manual existe por una razón. Posiciones elevadas. El manual fue escrito para terreno abierto, interrumpió Eddie. Esto no es terreno abierto. Esto es visibilidad de 30 yardas y artillería que estalla en las copas de los árboles. La altura no ayuda. Mata. Whitmore lo miró fijamente. Usted es un fusilero, Brennan. No un francotirador. Hayes también era un fusilero, dijo Eddie en voz baja. Briggs era cabo. Orr era sargento. Están todos muertos. Estoy pidiendo permiso para intentar algo diferente. Y si te matan haciéndolo, entonces tendrás un fusilero menos en lugar de otro francotirador. Whitmore permaneció en silencio durante un largo momento. Luego dijo, no autoricé esta conversación. Claro. Eddie asintió. Claro. No te dejes atrapar. Whitmore dijo, y no falles. Esa noche, Eddie comenzó a prepararse. No iba a cavar un escondite ni a construir un nido. Iba a desaparecer dentro del propio suelo del bosque. Necesitaba un árbol caído, algo masivo con la estructura de raíces aún unida, creando una cavidad natural debajo. El Erquín estaba lleno de ellos. La artillería y el viento habían derribado robles y pinos por todo el bosque. La mayoría yacían medio enterrados en barro y nieve, pudriéndose lentamente en la tierra. Eddie encontró lo que necesitaba el 12 de diciembre durante una patrulla. Un roble enorme de 60 pies de largo derribado por la artillería. El cepellón de raíces se había arrancado de la tierra, creando una depresión de 15 pies de ancho. El tronco había caído en ángulo, dejando un hueco debajo, quizá de 14 pulgadas de altura libre. La nieve se había amontonado contra el tronco, proporcionando ocultamiento adicional. Desde 30 pies de distancia, parecía como cualquier otro árbol caído del bosque. Desde 3 pies de distancia, todavía parecía como cualquier otro árbol caído. Eddie se arrastró debajo. El espacio era estrecho. Tuvo que avanzar como un gusano sobre los codos, arrastrando su rifle a su lado. El suelo era barro congelado, lo bastante duro para soportar su peso sin dejar huellas evidentes. El cepellón de raíces creaba un respaldo natural, bloqueando cualquier silueta. El tronco en sí tenía 3 pies de grosor, roble macizo que detendría el fuego de ametralladora. Se posicionó mirando hacia el norte, hacia las líneas alemanas. A través del hueco entre el tronco y el suelo, tenía una línea de visión horizontal a través del suelo del bosque, quizás 6 pulgadas de ángulo de observación, pero se extendía por 200 yardas. Podía ver las bases de los árboles, el sotobosque, las pequeñas elevaciones y depresiones del terreno. No podía ver el cielo. No podía ver nada por encima de 4 pies de altura. Perfecto. Eddie pasó 3 horas bajo ese tronco, sin moverse, solo observando. Vio a un ciervo abrirse camino entre la nieve a 90 yardas. Vio a 2 soldados alemanes pasar lo suficientemente cerca como para oírlos hablar. Ninguno miró hacia abajo. ¿Por qué lo harían? Los hombres combatían a la altura de los ojos. Las amenazas venían desde arriba, desde las líneas de árboles, desde las crestas. Nadie esperaba peligro desde el suelo del bosque. Eddie se arrastró de regreso a las líneas estadounidenses después del anochecer. Su uniforme estaba cubierto de barro congelado.
tenía las manos entumecidas. Pero sabía que funcionaría. La pregunta era si el ejército le permitiría vivir lo suficiente para demostrarlo. El 13 de diciembre, Eddie le dijo a Whitmore que había encontrado una posición. No explicó los detalles. Whitmore no preguntó. El capitán solo asintió y dijo, chequeo por radio cada 2 horas. Si fallas un chequeo, envío una patrulla. Eddie asintió. Entendido. Y Brennan, si esto funciona, nunca te di permiso. Si no funciona, definitivamente nunca te di permiso. Sí, señor. Eddie se movió a la posición a las 4:30 de la mañana del 14 de diciembre. El amanecer estaba a 90 minutos. Se arrastró bajo el roble caído en completa oscuridad, guiándose por la memoria, arrastrando su rifle Springfield y una bolsa de lona con 300 cartuchos. Llevaba todas las prendas de clima frío que el ejército entregaba. Suéter de lana, chaqueta de campaña, abrigo, pero sabía que no sería suficiente. Nivel del suelo en diciembre, humedad filtrándose a través de la tela, sin movimiento para generar calor. Estaría hipotérmico en 4 horas si no tenía cuidado. Se acomodó en la posición, apretó nieve contra los huecos alrededor de su cuerpo para eliminar cualquier silueta, y esperó. El amanecer llegó despacio. Luz gris filtrándose a través del dosel de los árboles, convirtiendo el bosque negro en infinitos tonos de gris y marrón. Eddie yacía inmóvil, respirando lentamente, observando su sector. La línea alemana estaba en algún lugar entre 200 y 400 yardas al norte. Posiciones exactas desconocidas. Ninguna patrulla había penetrado lo suficiente como para cartografiarlas. A las 6:15 de la mañana, Eddie vio movimiento. Un soldado alemán, quizá a 200, a 20 yardas de distancia, moviéndose entre los árboles, uniforme gris verdoso, gorra de campaña M43, rifle Kar 98 Kelvin. El soldado caminaba con tranquilidad, el humo del cigarrillo visible en el aire frío. No esperaba contacto tan adentro del bosque. Eddie lo observó a través de la mira. El alemán se detuvo, se apoyó contra un árbol, terminó su cigarrillo. Luego siguió adelante, desapareciendo en el sotobosque. Eddie no disparó. Demasiado fácil fallar. Demasiado probable revelar la posición. Esperó. A las 7:23 de la mañana, la ametralladora alemana abrió fuego. Eddie la oyó primero, el sonido desgarrador distintivo de una MG-42 disparando en algún lugar al este de su posición. Luego oyó voces estadounidenses gritando, fuego de fusil respondiendo en ráfagas dispersas. Su pelotón estaba fijado, probablemente por el mismo nido de ametralladora que los había golpeado 3 días antes. Eddie activó su radio. Brennan a Whitmore. Contacto al este, 200 yardas. Mantengo posición. La voz de Whitmore crepitó de vuelta. Copiado. Permanece en silencio a menos que tengas un disparo. Eddie escaneó su sector. El fuego de la ametralladora era fuerte, resonando por el bosque, enmascarando cualquier otro sonido. Movimiento a su izquierda. 3 soldados alemanes avanzando, usando el fuego de cobertura para progresar. Se movían rápido, bajos, profesionales. Eddie siguió al soldado de cabeza a través de la mira. Distancia 180 yardas. Objetivo moviéndose de izquierda a derecha. Viento insignificante. El Springfield estaba calibrado para 200 yardas. Eddie ajustó ligeramente, adelantando el movimiento del objetivo. Disparó. El retroceso golpeó su hombro, atrapado entre su cuerpo y el suelo congelado. El sonido fue enorme en el espacio confinado bajo el tronco. El soldado alemán cayó instantáneamente, desplomándose hacia adelante en la nieve. Los otros 2 soldados se congelaron, escaneando la línea de árboles, mirando hacia arriba y alrededor. No hacia abajo. Eddie accionó el cerrojo. La vaina gastada salió expulsada,
rebotó en la parte inferior del tronco y cayó en el barro junto a su rostro. Introdujo otro cartucho en la recámara, encontró al segundo alemán en la mira. El hombre estaba agachado detrás de un árbol, arma lista, aún buscando al tirador. Eddie disparó de nuevo, acertó. El alemán cayó hacia atrás, sujetándose el pecho. El tercer soldado corrió. Eddie lo siguió, disparó, falló. El alemán desapareció en el sotobosque espeso. Eddie introdujo otro cartucho en la recámara, escaneando, esperando. La ametralladora había dejado de disparar. El silencio se extendió por el bosque como agua derramada. Eddie yacía inmóvil, controlando su respiración, observando su sector. Le zumbaban los oídos por el fogonazo. Le dolía el hombro. El olor a pólvora flotaba en el espacio confinado bajo el tronco, fuerte y acre. Pasaron minutos. Nada se movía. Entonces los vio. 4 soldados alemanes avanzando en línea, separados 50 yardas entre sí. Ahora se movían con cautela, armas arriba, revisando cada árbol, cada sombra. Sabían que había un francotirador. Simplemente no sabían dónde. Eddie los dejó acercarse. El soldado más a la izquierda estaba a 140 yardas. El de la derecha estaba casi a 200 yardas. Eddie los observó a través de la mira, seleccionando objetivos, priorizando. El más cercano primero. Disparó. El soldado de la izquierda cayó. Eddie accionó el cerrojo. Disparó de nuevo. El segundo soldado cayó, gritando. Los otros 2 se tiraron al suelo, devolviendo fuego a ciegas. Las balas golpearon árboles, destrozaron el sotobosque, levantaron nieve. Ninguna se acercó a la posición de Eddie. Estaban apuntando demasiado alto. Eddie esperó 10 segundos. 20. Uno de los alemanes se movió, intentando arrastrarse a baja altura hacia cobertura. Eddie le puso una bala en la columna. El cuarto soldado se quebró y salió corriendo, tropezando en la nieve, regresando hacia las líneas alemanas. Eddie lo dejó ir. El bosque volvió a quedar en silencio. Eddie activó su radio. Brennan a Whitmore. 5 confirmados. Sin contacto en mi posición. Jesús Cristo, Brennan, ¿dónde demonios estás? A nivel del suelo bajo un tronco. Silencio en la radio. Entonces repite, estoy boca abajo bajo un árbol caído. No pueden verme. Otra pausa. ¿Estás loco? Estoy vivo. Eddie dijo ellos no. La ametralladora volvió a abrir fuego, una ráfaga larga y sostenida. Eddie oyó voces estadounidenses gritando, pidiendo supresión. Escaneó su sector, esperando. Aparecieron 2 soldados alemanes, corriendo hacia adelante para apoyar la posición de la ametralladora. Eddie derribó al primero a 170 yardas. El segundo avanzó 10 yardas más antes de que la bala de Eddie lo alcanzara en la cadera, haciéndolo girar hacia la nieve. 7 confirmados. Eddie accionó el cerrojo, introdujo otro cartucho en la recámara. Sus manos estaban firmes. Su respiración estaba controlada. Sintió el frío ahora filtrándose a través de cada capa, pero no sintió miedo. Sintió paciencia. Los siervos no entran en pánico. Esperan. Eligen su momento. Movimiento a su derecha. 3 alemanes más moviéndose en una formación suelta hacia la posición estadounidense. Eddie siguió al líder. Distancia 210 yardas. Disparo largo a través del sotobosque. Ajustó por distancia, adelantó ligeramente el objetivo, apretó el gatillo. Impacto. El alemán cayó instantáneamente. Los otros 2 se dispersaron, zambulléndose detrás de árboles. Eddie escaneó, esperando a que uno rompiera cobertura. 30 segundos, 1 minuto. Por fin, uno de ellos cambió de posición, intentando conseguir un mejor ángulo. Eddie vio el movimiento, atravesó un hueco en la maleza,
disparó, y le dio al soldado en el hombro. El hombre cayó gritando. El último alemán no se movió. Inteligente, se quedó detrás de su árbol, arma lista, esperando. Eddie lo observó a través de la mira, paciente. Pasaron 5 minutos. 10. El alemán se movió ligeramente, intentando estar más cómodo. Eddie disparó. La bala atravesó el borde del árbol y alcanzó al alemán en el cuello. Cayó sin hacer ruido. 10 confirmados. La radio de Eddie crepitó. Brennan, nos estamos replegando. ¿Puedes cubrir? Afirmativo, dijo Eddie. Moviéndome en 3 minutos. Le quedaban quizá 200 cartuchos. Suficientes. El pelotón estadounidense comenzó a retirarse. Equipos de fuego retrocediendo a saltos a través del bosque. El fuego alemán se intensificó. Disparos de fusil, ráfagas de ametralladora, el crump de los morteros impactando detrás de las líneas estadounidenses. Eddie observó la posición alemana, esperando objetivos. Un equipo de ametralladora alemán se reposicionó, tratando de conseguir un mejor ángulo sobre los estadounidenses que se retiraban. Eddie los vio a través del sotobosque. 3 hombres cargando la MG-42 y cajas de munición. Se movían rápido, profesionales, manteniéndose bajos. Eddie adelantó al primer portador, disparó, impacto. El hombre soltó la ametralladora y cayó. Los otros 2 se lanzaron a cubierto. Eddie accionó el cerrojo, disparó de nuevo, falló. La tercera bala alcanzó a uno de ellos en la pierna. El alemán restante agarró la ametralladora y corrió, arrastrándola hacia cobertura. Eddie disparó, le dio en la espalda. El alemán soltó el arma y cayó de cara en la nieve. 13 confirmados. El fuego alemán cambió. Ahora intentaban localizar a Eddie, vertiendo balas en la línea de árboles, barriendo el fuego a través de posiciones sospechosas. Eddie se pegó al suelo, escuchando balas chasquear por encima. Impactos en árboles, desgarrando ramas. Ninguna bajó lo suficiente. Todavía estaban apuntando demasiado alto. Eddie esperó a que el fuego aflojara, luego escaneó su sector de nuevo. Más movimiento. 5 soldados alemanes avanzando en una línea escalonada, intentando flanquear la posición estadounidense. Eran buenos, usando cobertura de manera efectiva, moviéndose en carreras cortas. Eddie disparó al más cercano, impacto. El soldado se lanzó hacia adelante. Eddie accionó el cerrojo. Disparó. Otro impacto. Los 3 restantes se pusieron boca abajo. Devolviendo fuego. Eddie los ignoró. Siguió a uno que intentaba arrastrarse a baja altura hacia adelante. Disparó. Le dio en el hombro. 16 confirmados. Las manos de Eddie estaban entumecidas ahora. El frío estaba ganando, filtrándose a través de los guantes, a través de la lana, a través de la piel. Flexionó los dedos, intentando mantener sensibilidad. Recarga. 20 cartuchos en el clip actual. 170 en la bolsa. El Springfield estaba helado, escarcha formándose en el metal. Los 2 alemanes restantes del grupo de flanqueo se estaban reposicionando, moviéndose de regreso hacia sus propias líneas. Eddie los siguió a través de la mira. 240 yardas. Disparo largo. Objetivos en movimiento. Disparó de todos modos. Falló. Disparó otra vez. La segunda bala alcanzó a uno de ellos alto en la espalda. El soldado tropezó, cayó, no se levantó. 17 confirmados. El bosque era caos ahora. Fuego estadounidense replegándose. Fuego alemán persiguiendo. Morteros impactando en oleadas. Eddie yacía inmóvil bajo su tronco, observando, esperando. Su radio crepitaba constantemente, jefes de pelotón cantando posiciones, bajas. Estado de munición. Entonces vio el último objetivo,
un oficial alemán avanzando con 2 corredores, intentando coordinar el avance. El oficial estaba gritando órdenes, señalando, dirigiendo el fuego. Estaba a 200 yardas, parcialmente oculto por el sotobosque, pero Eddie podía ver lo suficiente. Centró la retícula en el pecho del oficial, ajustó ligeramente por distancia, exhaló lentamente. Disparó. El oficial cayó instantáneamente, cayendo hacia atrás en la nieve. Los 2 corredores se dispersaron, zambulléndose en cobertura. 18 confirmados. Eddie permaneció quieto, observando, esperando fuego de respuesta. No llegó. El avance alemán se había detenido. Su oficial estaba abajo. Los equipos de ametralladora estaban suprimidos. El elemento de flanqueo estaba disperso. Eddie activó su radio. Brennan a Whitmore. Pelotón libre para retirarse. Cuento 18. Enemigo abatido. Silencio en la radio. Luego la voz de Whitmore. Silencio. 18, confirmado. Me retiro ahora. Eddie comenzó el lento proceso de extracción. No podía simplemente ponerse de pie y correr. Eso lo siluetearía contra el bosque, lo haría visible. Tenía que arrastrarse hacia atrás, lento y cuidadoso, arrastrando su rifle y su equipo, manteniéndose por debajo de la línea del tronco. Tardó 20 minutos en mover 30 yardas. Su cuerpo gritaba de frío, músculos bloqueados, dedos apenas funcionales, pero estaba vivo. Alcanzó la línea estadounidense a las 11:47 de la mañana. Los soldados lo miraron fijamente cuando emergió del sotobosque, cubierto de barro congelado de la cabeza a los pies, rostro pálido por el frío. Whitmore estaba allí, observando. Eddie se tambaleó hasta ponerse de pie. 18, dijo Whitmore otra vez. Eddie asintió. Desde el nivel del suelo, bajo un roble caído. Estuviste bajo un tronco durante 4 horas. Sí, señor. Whitmore solo lo miró. Luego dijo, ve a la estación de socorro. Estás hipotérmico. Eddie lo estaba. Su temperatura central había caído a 94 grados. El sanitario le quitó el uniforme congelado, lo envolvió en mantas, le obligó a beber café caliente. Eddie se sentó allí temblando, no por miedo, por frío. Mientras los soldados se agolpaban alrededor haciendo preguntas. ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde estabas posicionado? ¿A cuántos conseguiste realmente? Eddie no respondió. Solo bebió el café y esperó a que el temblor se detuviera. La noticia se propagó rápido. Para el atardecer, cada fusilero de la compañía sabía que Eddie Brennan había matado a 18 alemanes desde un escondite tan bien oculto que nadie lo había detectado. Para la mañana siguiente, soldados de otras compañías estaban haciendo preguntas. Para el 16 de diciembre, otros 3 fusileros habían intentado la misma táctica. 2 de ellos consiguieron bajas. Uno no consiguió nada más que hipotermia. Pero funcionó. El 18 de diciembre, el soldado Raymond Fletcher usó un tronco hueco para emboscar una patrulla alemana, matando a 4 antes de que los supervivientes se retiraran. El 21 de diciembre, el cabo James Dalton se posicionó bajo un cepellón de raíces y eliminó a un equipo de ametralladora que había inmovilizado a su pelotón durante 6 horas. La táctica se propagó en silencio, de hombre a hombre, conversaciones susurradas en pozos de zorro y estaciones de socorro. Ningún oficial la ordenó. Ningún manual de entrenamiento la describía. Simplemente ocurrió como las innovaciones siempre ocurrían en la guerra. Por necesidad, por frustración, por hombres que se negaban a morir siguiendo una doctrina que no funcionaba. Los alemanes lo notaron. El 23 de diciembre, el Oberleutnant Klaus Richter de la 275ª División de Infantería escribió en su informe posterior a la acción, las tácticas de francotirador estadounidenses han cambiado. El fuego ahora se origina desde posiciones a nivel del suelo, haciendo que las operaciones de contrafrancotirador sean extremadamente difíciles.
Los patrones tradicionales de búsqueda elevados son ineficaces. Recomendar mayor uso de fuego indirecto y despeje sistemático de madera caída.